Muy buenos días a todos. Mi nombre es Jesús Jonathan del Razo González del TCU Paramédico en el Instituto Nórdico Universitario del tercer cuatrimestre. El tema que les voy a explicar es neumotórax traumático. Debido a dificultades técnicas me he obligado a grabar de la siguiente manera. Comenzamos. Como introducción tenemos que un neumotórax es un traumatismo torácico por mecanismos contusos o penetrantes, incluso puede ser derivado por una enfermedad pulmonar. En el caso del neumotórax traumático puede ser causado por caídas de altura, golpes o aplastamientos que puedan romper la continuidad de la fisiología y anatomía de los órganos. ¿En qué consiste en sí un neumotórax? Básicamente lo que se conoce como capa pleural es un espacio en la caja torácica donde permite a los pulmones expandirse y contraerse. Cuando el aire comienza a almacenarse en esta capa, comienza a generar presión evitando que el pulmón pueda contraerse y expandirse como lo hacía normalmente, derivando así un neumotórax. Este tipo de lesión se presenta en el 20% de los casos graves por lesiones torácicas. Las enfermedades pulmonares también pueden aumentar la probabilidad de sufrir un colapso pulmonar. Estas pueden incluir asma, EPOC, fibrosis quística, tuberculosis, tos ferina y en algunos casos un colapso pulmonar ocurre sin ninguna causa. Esto se denomina colapso pulmonar espontáneo. Como definición de un neumotórax simple, tenemos que es la presencia en la capa pleural causando el colapso del pulmón donde se encuentra atrapado el aire. Este tipo de neumotórax puede evolucionar rápidamente a tensión si no es monitoreado constantemente. Lo ideal es monitorarlo cada 10 minutos. Es importante inspeccionar, percutir, auscultar y palpar el tórax del paciente para así poder detectar alguna anomalía, deformidad o crepitación que nos pueda dar un indicio del daño que se presenta en el tórax. Como síntomas tenemos dolor pleurítico durante la respiración, disnea variable de leve a grave, disminución de los ruidos respiratorios en el lado de la lesión, dificultad respiratoria. Como tratamiento de un neumotórax siempre comienza con la administración de oxígeno y descompresión de la capa pleural revisando oximetría y pulso. Es importante mantener una evaluación constante ya que el estado del paciente se puede agravar y comprometer la circulación rápidamente para así detectarlo tempranamente y hacer una intervención oportuna. El neumotórax abierto implica la entrada de aire en el espacio pleural causando un colapso pulmonar del lado donde se mantiene la lesión. El aire externo y espacio del pleural mantiene un contacto constante ya que con cada inhalación el aire entra por la presión negativa quedando atrapado en el espacio pleural. Los mecanismos de lesión incluyen armas de fuego, funciones, incrustaciones raras y rara vez traumatismo contundente. En las heridas más grandes puede haber un flujo de aire libre por la herida y el espacio pleural. Esto se denomina tórax que aspira. Este tipo de lesión es muy común verla en oficiales policíacos y militares. Como evaluación, generalmente se revela una dificultad respiratoria obvia, suelen presentarse ansiosos y con taquipnea, respiración rápida. La frecuencia del pulso estará elevada. En la exploración de la pared torácica se encontrará la herida, la cual en la inspiración puede hacer ruidos audibles de aspiración con burbujeos durante la inspiración. Para el manejo inicial de neumotórax abierto es buscar la herida en la pared torácica y sellarlo con un parche de 3 vías o improvisar uno con papel aluminio o plástico de envoltura junto con la administración oportuna de oxígeno complementario. Los pacientes que presentan esta lesión siempre tienen 2 escapes de aire
uno en el orificio de la caja torácica y el otro en el pulmón, por lo que una vez sellado el orificio del tórax, el pulmón afectado seguirá teniendo escape de aire en la pleura, lo que desencadenará el escenario de un neumotórax a tensión. Como referencia podemos usar el PHTLS novena edición, que nos dice que de no ser colocado un parche de 3 vías puede usarse papel aluminio, envoltura plástica o una gasa con vaselina y un vendaje compresivo. Sin embargo, este método, al evitar la entrada del aire y salida, puede desarrollarse un neumotórax a tensión, por lo que debe observarse los signos de deterioro del paciente. Aquí tenemos una imagen que nos explica cómo debemos de colocar un parche improvisado. Tenemos que colocar 3 lados de cinta en forma de cuadro, dejando un espacio abierto. De esta manera, durante la inspiración no se produce entrada de aire y a la exhalación se produce salida de aire por la herida. En este punto el estado del paciente es crítico, en el cual la vida peligra, ya que el aire sigue entrando pero no puede salir, aumentando la presión en el espacio pleural, causando que el retorno venoso del corazón disminuye. El aumento de la presión hace que la estructura se desplace al lado contrario de una lesión, haciendo que el paciente entre en un estado de shock profundo restringido, también de oxígeno al pulmón no dañado. Como en la evaluación tenemos la observación, que los puntos a tomar en cuenta son la cianosis, distensión de las venas del cuello, en la palpación efisema subcutáneo, desviación de la tráquea, la auscultación, disminución de los ruidos en el lado de la lesión. Es recomendable retirar el apósito oclusivo brevemente o abrir para permitir la descompresión del tórax unos segundos. Si esto no es efectivo, puede ser otra causa, sospechando de una mala intubación, lo que puede confundirse con un neumotórax a tensión. También es importante que antes de realizar la descompresión torácica, toroscomía con aguja, se cumplan con 3 puntos como dificultad respiratoria o problemas para ventilar con un BVM, ruidos respiratorios unilaterales disminuidos u ausentes, shock descompensado, presión sistólica menor de 90 miligramos de mercurio. Para liberar la presión en el espacio pleural es preciso colocar un catéter de gran calibre. Este puede ser del calibre 10 o 16 en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, sobre el borde de la tercera costilla, o bien puede ser en el quinto espacio intercostal, línea media axilar. Mantener el drenaje hasta que el paciente sea intervenido por un médico, el cual decidirá cómo tratar y revalorará el estado del paciente. Aquí tenemos una imagen de dónde se debería de colocar la punción del catéter para liberar la presión en la pleura. Como podrán ver, está en el segundo espacio intercostal y golpeando la tercera costilla, para así garantizar que estamos funcionando bien. Como bibliografía tenemos el PHTLS novena edición, Mediographic y Mayo Clinic. Muchas gracias por su atención. Es todo por ahora.